saludo muy fraterno a todos ustedes, queridos padres de familia, queridas madres de familia. Bienvenidos a esta escuela de padres. Esta escuela de padres tiene mucha importancia para la educación lasallista, ya que tanto ustedes como padres de familia y nosotros como maestros nos unimos para poder encaminar el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Gracias por estar presentes en esta escuela de padres. Vamos a empezar esta escuela de padres con la oración. Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que en un momento de silencio podamos poner nuestro ser en las manos de nuestro Señor. Si desean, podemos cerrar los ojos un momento. Que el Señor reciba nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Que el Señor en este tiempo nos enseñe a cómo responder a los retos que se nos presentan. Escuchemos el Santo Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos padres de familia, queridas madres de familia, esta lectura viene al encuentro de todos nosotros. Nos invita a tener a Jesús como nuestro guía. Tenemos muchos retos en casa y en el colegio, pero con la guía del Señor vamos a salir adelante. Que el Señor también nos conceda en esta escuela de padres crecer como personas. Hay algo muy bonito, que si tanto ustedes como padres de familia y nosotros como maestros crecemos como personas, los beneficiados serán nuestros niños y nuestros jóvenes. Les invito a poner mucha atención a esta escuela de padres de familia que ha preparado nuestro departamento psicopedagógico. Hemos intentado que esta transmisión sea por este medio, que se acomode a vuestros tiempos. En lo futuro iremos implementando mejor nuestros encuentros para que podamos crecer juntos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo desde aquí a toda la gran familia lasallista. Y adelante con esta escuela de padres. Muchas gracias. Buenos días, estimados padres de familia. Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. Bienvenidos a la segunda escuela de padres del Colegio San José Lasalle del Cusco, esta vez hecha de manera virtual. Nuestra escuela de padres cuenta con la presencia de todo el departamento psicopedagógico del colegio. Quien les habla, la psicóloga Connie Fiascunarizota, que es la encargada del departamento, el psicólogo Alexander Ponce de León, la psicóloga Marilia Sánchez Ortiz y el psicólogo Juan Pablo Ponce, y como invitada la psicóloga Venus Gudiel, que es la encargada del departamento de tutoría, quienes irán interviniendo para aclarar algunos puntos en lo que intentamos sea una conversación que nos ayude a entender mejor el tema de hoy, que es gestión de emociones. ¿A qué nos referimos con la gestión de emociones? Nos referimos a la capacidad aprendida, dado que no es algo innato, de elegir nuestra respuesta ante las circunstancias a través del autoconocimiento y la autoaceptación. De aquí se desprende que para gestionar nuestras emociones debemos conocernos en cuáles son nuestros sentimientos, nuestras reacciones, y debemos aceptarnos como seres humanos. Con la gestión de emociones nos referimos también a la libertad para reaccionar y para vivir. Si nosotros podemos conocernos, saber cómo reaccionamos, y podemos cambiar esa situación, pues tenemos entera libertad para vivir de la manera que nosotros querramos hacerlo. También nos referimos a la posibilidad de desarrollar nuestro poder de adaptación. Nuestras emociones tienen una finalidad, que es la de adaptarnos a la realidad, la de adaptarnos al mundo. Por lo tanto, si podemos manejar nuestras emociones, podemos manejar nuestra capacidad de adaptación a los diferentes aspectos de la vida. Alex.
Gracias, colega Connie. Sí, justo tocando un poco de lo que tú mencionas en este momento, las emociones, si bien es cierto, son muy primitivas y han aparecido desde el primer momento en que el hombre ha comenzado a tener conciencia sobre su entorno, y estas sirven principalmente para sobrevivir, sirven para tomar decisiones que en su momento, en la antigüedad, eran de vida o muerte. Hoy en día ya no es tanto así, definitivamente, pero las emociones sí juegan un papel importante en cómo nos desenvolvemos ante la sociedad, cómo nos desenvolvemos como personas y cómo tomamos decisiones. Dense cuenta que en este momento en la que ahora estamos viviendo, mucho de lo que pasa tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, la perspectiva que podamos tener sobre la pandemia que está pasando ahora puede generar en nosotros cierto miedo, y este miedo definitivamente se va a contagiar mí y se va a contagiar en la familia que tengo inmediatamente cercana. Y esto puede hacerse un círculo y puede generar muchas más emociones. Así es que es importante saber que las emociones ahora van a jugar un papel bastante importante en la vida diaria que uno va a tener en casa. Gracias, Alex. ¿Existe alguna ventaja en la situación que estamos viviendo? Es probable que estemos pensando últimamente en cuáles son las ventajas y nos han estado diciendo algunas, como que, por ejemplo, el clima o en nuestro planeta se está reestructurando, está teniendo la oportunidad de tener un respiro. Pero ¿tenemos alguna otra ventaja en función a esta epidemia que estamos viviendo y a este confinamiento obligatorio? Pues sí tenemos una oportunidad porque esto implica una crisis personal. Hay muchos cambios que se han dado en nuestra vida a raíz de esta nueva situación. Y toda crisis en psicología es una oportunidad para cambiar, una oportunidad para crecer. Mientras más nos conozcamos y podamos manejarnos, entonces podremos crecer personalmente. Viktor Frankl nos dice que el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien. Y es probable que nosotros hayamos escuchado un aforismo que dice, quien se domina a sí mismo domina al mundo. Es importante entonces que nos demos un tiempo para conocernos en nuestras emociones, en nuestra capacidad de reacción para poder manejar nuestra vida adecuadamente. Pero para esto tenemos que entender qué es una emoción. A pesar de que todos hablamos de emociones y pareciera que estamos entendiendo el concepto, cuando nos proponemos profundizar en qué significa una emoción, nos encontramos con el problema de describirla. Vamos a intentar dar un concepto en este momento. Una emoción es un estado afectivo que aparece bajo ciertas circunstancias. No estamos todo el tiempo emocionados. La emoción aparece en determinadas situaciones. Y las emociones influyen en el equilibrio psicológico. Nosotros tenemos una forma constante, digamos, de actuar, de funcionar en el mundo. Y en la medida que se presenta una circunstancia especial que llama nuestra atención, entonces esta influye en nuestro equilibrio, de manera positiva o negativa. Las emociones tienen un componente psicológico y un componente físico. El componente psicológico se manifiesta en el sentimiento, en lo que significa lo que está sucediendo para nosotros y de qué manera afecta en nuestra afectividad. Y el componente físico se manifiesta en el cuerpo. Todas las emociones se manifiestan corporalmente, todas se pueden sentir en el cuerpo. Si nos ponemos a pensar en qué sentimos, por ejemplo, cuando estamos sorprendidos, es muy probable que sintamos una sensación como de opresión en el pecho. Si estamos estresados o estamos ansiosos, es probable que sintamos como mariposas en el estómago, como cuando estamos emocionados o enamorados. Eso depende de si la emoción que estamos sintiendo es agradable o desagradable. La forma como sintamos la expresión de nuestro cuerpo también tiene un significado de agrado o desagrado. Y finalmente, las emociones son transitorias y pueden ser de intensidad variable. Esto significa que toda emoción es temporal. Significa que va a pasar y esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Y la intensidad puede ser variable, puede ser muy leve, de manera que quizás ni nos damos cuenta de la emoción que estamos sintiendo, o puede ser de una intensidad tan fuerte que nos paralice. Y si una emoción nos puede paralizar, entonces ¿para qué sirven las emociones? Pues nos sirven para orientar, dirigir nuestra conducta. Básicamente, su utilidad es de supervivencia. Si tuviéramos que razonar para tomar todo tipo de decisiones todo el tiempo, tardaríamos mucho en responder a las circunstancias que se nos presentan y lo más probable es que no sobreviviríamos. Por eso es que, tal como lo dijo Alex, las emociones tienen mayor antigüedad en el ser humano que la capacidad de razonar, porque le permiten dirigir su conducta y sobrevivir. ¿Existen emociones positivas y también existen emociones negativas? Sí y no. Son negativas en el sentido de que son desagradables para quien las experimenta, pero no porque sean dañinas o debamos evitarlas. Alex. Gracias, Connie. Sí, hay algo que también debemos pensar justo en este punto respecto a lo que son las emociones negativas y positivas. Debemos pensar que las emociones como tal existen en nosotros, como decías, hace mucho tiempo, y estas van a manifestarse de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Dese cuenta que en la actualidad, últimamente, de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a cómo viven los jóvenes ahora, se ha vuelto una cultura de inmediatez, se ha vuelto una cultura en la que ya no se espera mucho por algún bien o por obtener cierta satisfacción, sino por el contrario, esta se hace más inmediata, ¿no? Si yo quiero revisar, ver a un amigo, no sé, visitar a una persona y demás, yo pues, simplemente agarro el celular y lo reviso, ¿no? Antes, por ejemplo, pues, si mirábamos una serie de televisión, esperábamos las propagandas o esperábamos ver un episodio por semana y cosas así. Esto ha cambiado por completo ahora, ¿no? Uno ahora puede entrar a un servicio de paga para poder ver algún tipo de serie que pueda ser televisada y yo puedo ver todos los episodios de una sola vez sin necesidad de esperar. Como les digo, toda nuestra sociedad se ha vuelto más inmediatista, se ha vuelto más del momento, de rápido, de obtenerlo con mayor facilidad. Y esto genera que las emociones, la mayoría de nuestras emociones positivas, se eduquen más o se gestionen más que las emociones negativas. Las emociones negativas solo están dichas por el nombre, en realidad no son negativas, sino que existen en nosotros. ¿Cuándo son un problema las emociones negativas? Cuando, por ejemplo, el miedo o el enojo, al momento de ser expresados, se salen de control. Es ahí cuando nosotros comenzamos a ver que sí es un problema, por ejemplo, sentir miedo o sentir rabia o enojo, ¿no? Entonces, debemos tomar muy en cuenta que esto va a convivir con nosotros siempre y nosotros debemos tener siempre eh, presente que educar las emociones no solo se refiere a hablar de algo positivo, sino también se refiere a hablar de nuestras emociones negativas. Gracias, Alex. ¿Para qué nos sirve conocer las emociones? Hemos estado hablando de las emociones positivas, de las emociones negativas y la necesidad de aceptarlas y de gestionarlas. ¿Conocemos las emociones o nos sirve conocer las emociones para desarrollar la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se caracteriza por tener un equilibrio entre la conducta cerebral razonada y la conducta afectiva, lo que nosotros podemos sentir. Para poder tener un manejo y una adecuada gestión de nuestras emociones, debemos percibir nuestras emociones principalmente. Para eso tenemos que tener atención, tenemos que poner atención a lo que estamos sintiendo en diferentes momentos. Y luego, no solamente se trata de sentir, sino de comprender qué es lo que estamos sintiendo. ¿Cuál es el significado de esto que estamos viviendo para nosotros? ¿Con qué objeto vamos a comprender qué es lo que estamos sintiendo o el significado para manejar estas emociones? Para saber si estas emociones nos están llevando por un camino positivo o por un camino negativo. Vale decir, si nos están ocasionando conflicto con nosotros mismos o con los demás, o nos ayudan a resolver las circunstancias en las cuales se están presentando.
Cuando manejamos las emociones, podemos utilizarlas en nuestro bien. También podemos decidir dejarnos llevar por las emociones y utilizarlas para hacer daño o hacernos daño. Entonces es importante comenzar por conocer cuáles son nuestras emociones para comprenderlas, para manejarlas y utilizarlas. A todo esto se le llama inteligencia emocional. Y finalmente, ¿para qué sirve todo este proceso? Para tomar decisiones. Aquí estamos viendo una figura donde una persona tiene dos caminos que tomar. Una la lleva hacia la tormenta y la otra la lleva hacia la tranquilidad. Si yo conozco mis emociones y puedo tomar decisiones correctas sin dejarme llevar por ellas, sino utilizándolas, puedo tomar el camino de la derecha y no entrar en el camino de la izquierda, que es el del conflicto. Juan Pablo. Tu micro, Juanpa. Bien, gracias. Sí, muy importante entender este panorama, sobre todo en la adolescencia, porque muchos de los conflictos que suele tener el adolescente, característica de su edad, es el vivir a flor de piel las emociones y tomar decisiones a veces sin pasar por ese filtro de la inteligencia emocional, que tiene que llevar por reconocer a él mismo qué es lo que está sintiendo y cómo empezar a gestionarlo. Ahora, es importante también que no sea un ejercicio que se lleve una sola vez, sino de que tiene que ser, vamos a decirlo así, dosificado en el tiempo para que sea una práctica constante. Es como cuando vamos al doctor y nos receta un determinado tratamiento médico. No puedo tomar todas las pastillas de una vez y curarme. Tiene que ser en el tiempo adecuado para que realmente llegue a cubrir. Si yo hablo de que quiero desarrollar en mi hijo adolescente una inteligencia emocional que lo lleve a ser más fuerte ante la crítica del resto o que le ayude a controlar sus propias emociones, eso tiene que ser una constante. Una constante que, igual que el medicamento, haciendo la comparación, lo tome cada 8 horas, ¿no? O cada 6 horas. Igual, a diario tengo que empezar a hablar de él acerca de estas situaciones, de las emociones, de los sentimientos, porque definitivamente el tener claro este panorama va a llevar a eso, a tomar decisiones que le den ventaja, tranquilidad y seguridad al adolescente. Entonces, yo creo que ganamos mucho abordando este tema con ellos. Es cierto, hemos avanzado bastante en nivel inicial y primario acerca de enseñar y pareciera que en la adolescencia se borró todo y tenemos que volver de a cero, pero las veces que sean necesarias para poder darles una herramienta más en algo que les va a servir mucho, mucho, porque si hablamos de éxito en la vida, tiene una mayor ventaja quien domina sus emociones más que el resto, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Volvemos a Viktor Frankl, quien nos dice que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Esto es importante porque si nos ponemos a pensar en cuáles son nuestras circunstancias actuales como país, como ciudad, nos damos cuenta que estamos muy limitados. La situación de emergencia nos ha despojado de gran parte de nuestra libertad para transitar, nuestra libertad para salir de nuestra casa, nuestra libertad para trabajar. Y esto nos carga de emociones probablemente desagradables, probablemente negativas. Pero podemos elegir todavía cómo vamos a responder a estas circunstancias. Y esto lo vamos a hacer solo si tenemos gestión sobre nuestras emociones, si podemos realmente utilizarlas en nuestro bien. ¿Y por qué les estamos explicando esto a ustedes? Porque es importante que sus hijos tengan en ustedes un ejemplo de personas que pueden gestionar sus emociones, que les enseñen cómo hacerlo. Dar ejemplo no es la principal manera de enseñar a los demás, es la única manera, decía Albert Einstein. En esto les pedimos que nos ayuden. El Departamento Psicopedagógico ha estado publicando en su aula virtual mucha información básica respecto a las emociones. Queremos pedirles a ustedes, padres de familia, que se den una pasadita por el aula virtual de sus hijos, de manera que lean sobre esa información y pongan en práctica aquello que nosotros estamos intentando comunicar.
Y de esa manera sus hijos podrán aprender de ustedes cómo gestionar sus emociones. Marilia. Y Connie, muchas gracias. También decir a los papás de secundaria algo muy importante. Yo sé de que el camino ya ha sido largo, ya hemos pasado por inicial, por primaria, sin embargo, no olvidemos de que no estamos tarde nunca para aprender a gestionar nuestras emociones, para aprender a dar todos los pasos para llegar a tener una inteligencia emocional y por lo tanto dar el ejemplo a nuestros hijos que están adolescentes, que están a flor de piel con todas las emociones y probablemente llevan a más extremo estas emociones. Animarlos de que no es tarde. De repente, porque pensamos que tenemos hijos ya grandes, no nos damos oportunidades para estar expuestos a este tipo de información o a leer este tipo de información como lo que está en el aula virtual o como para asistir a la escuela de padres. Es súper importante, no importa en qué etapa de nuestra vida estemos y no importa en qué etapa de la vida esté nuestra familia, qué edad tengan nuestros hijos. Es bueno replantearse cómo estoy haciendo las cosas y sobre todo aprovechar que la crisis me da oportunidad para hablar de mis emociones. Entonces, alentar a los papás de que no es tarde para hacerlo. Gracias, Marilia. Lo que acaba de decir es muy importante. A veces los papás nos preguntan mucho cómo evitar que sus hijos sufran, cómo evitar que algo nos afecte de alguna manera. Y es como si quisieran que nos convirtamos en una especie de robots que andan por la vida sin sentir o sintiendo solamente aquello que es positivo. Es importante conocer, que para la psicología no se trata de no sentir, sino de sentir bien, en primer lugar. De sentir las cosas para poder pisar la realidad y poder tomar decisiones, como habíamos dicho. Y los invitamos también a reconocer las emociones y a aprovechar la capacidad cognitiva que ahora tienen los chicos de secundaria. Todos han pasado una etapa en la que pueden razonar sobre lo que están sintiendo y tienen un mayor control de su conducta. Por lo tanto, hay que cultivar las emociones negativas, hay que hablar de ellas. No es del todo conveniente que su hijo o su hija admire a su mamá o a su papá porque es impasible, porque nada le afecta. Es importante que cuando ustedes vean en su hijo, si es que ustedes tienen una gestión adecuada de sus emociones, es probable que ustedes reconozcan las emociones en sus hijos y es importante que hablen con ellos al respecto. Que les digan, por ejemplo, mira, me parece que estás asustado, me parece que estás ansioso, creo que estás estresado. Y luego hablar de cómo manejan ustedes esa emoción. Es decir, yo también estoy asustado, yo también he estado ansioso en algún momento, yo también estoy estresado, podemos hacer esto otro, hagámoslo juntos. En el aula virtual ustedes van a encontrar algunos ejercicios, por ejemplo, para manejar el estrés y la ansiedad. Les proponemos que den el ejemplo, comiencen ustedes con sus hijos a practicar esos ejercicios en familia o les enseñen a hacerlo practicando ustedes primero. De manera que ustedes pueden ayudar a sus hijos en el desarrollo de su inteligencia emocional y en la gestión de sus propias emociones. Y es importante hacerlo diariamente. Esto no es un ejercicio de una vez a la semana, ni de una vez al mes, o cada vez que tengo tiempo. Es importante hacerlo diario. La práctica hace al maestro en todos los aspectos de la vida. Entonces, padres de familia, esperamos que esta haya sido una exposición de utilidad para ustedes. Los invitamos a pasar por el aula virtual de psicopedagogía en el nivel secundario y a poner en práctica lo que estamos tratando de comunicar. Ha sido un gusto estar con ustedes y poder hablarles, así que será hasta la próxima oportunidad. Gracias.